Muy buen día a todos. Pues muy bien, ya estamos por iniciar esta clase grabada de nuestra semana número 5 de la materia Seminario de Alta Dirección. Y como lo hemos trabajado en las anteriores clases, ya en esta parte lo que hoy veremos en la clase grabada es específicamente el cómo de manera práctica ustedes van a poder realizar un plan de trabajo, ¿sale? Porque como bien saben, lo hemos platicado desde un principio, una de sus principales responsabilidades al momento de estar en la alta dirección es tomar decisiones. Y entonces no podemos actuar por actuar. Acuérdense, tenemos a nuestro cargo varios recursos de la organización que están a nuestra disposición y como administradores debemos asegurarnos que sean bien aprovechados. Por lo mismo, se tiene que planear, ¿no? En este tema de proceso administrativo hay que hacer un plan y trazar exactamente cuál va a ser ese tiempo, ¿no? Que nos vamos a llevar en el plan, qué es lo que voy a trabajar específicamente, identificando desde un principio cuál es el problema principal que voy a trabajar. Entonces, para eso ya hemos visto las sesiones pasadas, algunas herramientas que hoy las pondremos en práctica. Y bueno, pues de esto va como parte introductoria la sesión del día de hoy. En la plataforma ya tienen cargada esta información para que también la puedan consultar. Y aquí, como les mencioné en un principio, estamos en la semana 5. En esta semana estaremos viendo esta unidad de detección y solución de problemas. Y básicamente lo que trabajamos la semana pasada con las herramientas que les expliqué también en la clase grabada anterior, tenemos estas herramientas que lo importante de todo esto es, primero, voy a poner aquí mi apuntador para que también lo vayan revisando junto conmigo, este esquema, ¿sale? Primero, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar el problema? ¿Sale? Eh, Hay que definir la raíz del problema, eso es con lo que debemos de avanzar, ¿no? ¿Cómo definimos la raíz del problema? Les decía, tenemos estas herramientas que hemos trabajado en la semana pasada, ya sea la causa, Pareto, los 5 por qué, Ishikawa, ¿sale? Son algunas de las herramientas que vimos y lo que hay que eh, básicamente analizar, ¿sale? Son indicadores. Siempre nos vamos a basar en indicadores. Cuando un indicador no se cubrió, de ahí partimos para saber que hay un problema, ¿sale? Y entonces tenemos que ir buscando el trasfondo de qué lo originó. Teniendo ya ubicado bien cuál es este problema, entonces, ¿qué sigue? Vamos al paso número 2 y sería el desarrollar la solución, ¿no? Tenemos que buscar qué acciones, como les mencionaba, tenemos recursos a nuestra disposición y lo hemos platicado en muchos momentos. Todos los recursos que tiene una empresa, llámense recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros, están a tu disposición en la alta dirección, ¿sale? Por lo mismo es importante aprovecharlos al máximo e identificar exactamente qué acciones sí me van a ayudar a poder resolver este problema que yo ya identifiqué, ¿sale? En verdad, cualquier acción es buena, ¿eh? Cualquier cosa que querramos hacer en beneficio de la organización es buena, pero no se trata de solo un buen deseo o de querer hacer las cosas porque a mí se me ocurrió o porque así lo quiero hacer o porque pienso, creo, me imagino, siento. Así no funcionan las cosas. Tienes que primero haber analizado la situación para que las acciones que vayas a emprender sí te vayan a solucionar el problema. Y no al contrario, a lo mejor te lo vayan a acrecentar todavía aún más, ¿sale? Por eso aquí es donde tenemos que hacer ya la parte estratégica de analizar cuáles son las acciones que me van a ayudar a resolver este problema. Luego, ya que tengo esas acciones que se van a realizar, ¿qué viene? ¿Sale? Siguiente paso. Hay que monitorear que estas actividades se lleven en tiempo, porque no nada más es decir, vamos a hacer dos, tres, las acciones que yo haya generado que me van a ayudar a resolver el problema. Tengo que identificar también quién va a ser el responsable de ejecutarlas y durante qué tiempo. Adicional, cuál es el resultado que se espera obtener con estas acciones. Básicamente lo que buscamos es lograr o alcanzar el objetivo, el indicador que no alcancé en su momento.
Entonces tengo que estar supervisando. También lo hemos platicado desde un principio. Su funcionalidad como líderes de una empresa radica en cómo van a gerenciar a su equipo de trabajo con lo que tú ya planeaste que se va a realizar. ¿Sale? Recuerden, todos los resultados que vas a tener en tu empresa van a ser a través de otros, pero tú debes de asegurarte que eso se cumpla. Entonces, por eso debes de estar supervisando, que esa sí es la función de la alta dirección. Supervisar que lo que se planeó se haya ejecutado. ¿Sale? Hay que estar validando, ¿sí? Constantemente cuál es el alcance que se está logrando en esto. Puede ser a lo mejor de una manera periódica por semana, por quincena, por mes, depende qué tan largo sea tu plan. Si tu plan de trabajo a lo mejor abarca medio año, ¿sí? Pues a lo mejor puede ser que de manera mensual vaya monitoreando y vaya validando el resultado que se va teniendo mes con mes, porque eso es importante. Puede ser que en tu mismo plan que hiciste haya cosas que tengamos que ir ajustando, ¿sale? Y eso es algo importante que deben tener todos en mente. Los planes son flexibles, ¿ok? Si un plan no está funcionando, tenemos que buscar otra alternativa, ajustes en el plan para que sí se logre lo que estamos esperando. ¿Esto por qué se hace? Porque imagínense, estoy haciendo un plan a 6 meses y me espero hasta que termine los 6 meses para poder validar que cumplí el número. Si no lo cumplí, pues ese es el problema. Ya pasó el tiempo y no hice antes algo para poderlo remediar. A diferencia, como les comentaba, puede ser que de manera periódica, mes con mes, yo vaya revisando, ¿no? Y acorde a este plan, si se haya visto una mejoría acorde al resultado que yo espero alcanzar al finalizar mi plan. Con eso puedo ir monitoreando, ¿no? Otra vez el tema, ir validando que efectivamente lo que se está haciendo sí me está dando el resultado y que también va acorde a lo que yo desde un principio dije que se iba a realizar. Con esto, al final, prácticamente el resultado es darle solución a este problema. Y entonces, no es que tengamos una bolita mágica que nos prediga el futuro, pero con todo este plan que hacemos, lo que buscamos es un resultado esperado, ¿sí? Con base a acciones claras, que me digan exactamente cómo voy a alcanzar ese resultado y que al final van a atacar este problema que yo identifiqué desde un principio, ¿sale? Ese es el paso a paso que debemos de seguir de manera general con este análisis cuando debemos tomar decisiones y empezar a generar planes de trabajo, ¿sale? Pero bueno, esta es la parte general, teórica, que ahorita lo podemos ver de manera a lo mejor muy superficial y a lo mejor pareciera que es algo muy sencillo y rápido, pero requiere un trabajo de tener muchísima información a la mano, data, y con base en eso, entonces sí empezar a generar esas estrategias que te van a permitir alcanzar un resultado. Muy bien, entonces vamos a revisar algunos ejemplos para que ustedes también puedan ya tener mucho mayor claridad de cómo básicamente vas a poder darle vuelta a ese problema que tengas en tu organización y que de alguna manera las herramientas que ya hemos platicado desde un principio, ¿no? La vez pasada los estuvimos reforzando, pues te ayuden básicamente a lograr lo que cualquier directivo espera tener, que es alcanzar los objetivos que se propusieron, ¿no? En el plan. Bien, aquí tenemos igual el esquema. Vamos a empezar con un primer caso práctico, un ejemplo con 5W2H. 5W2H, ¿a qué se refiere? 5W2H, voy a poner aquí mi puntero para que también lo puedan seguir ustedes, ¿sale? 5W2H significan 5 preguntas, ¿sí? Que van en función son preguntas en inglés y son 5. Por ejemplo, una de ellas es what, por eso es con W, ¿no? Todas las preguntas que empiezan con W están en inglés, por eso es 5W, porque es una herramienta extranjera, ¿no? Otro W es when, ¿cuándo? Otro W es where, ¿dónde? La otra es who, ¿quién? Y why, ¿por qué? Esas son las 5 Ws. Y las dos H son how much, que significa cuánto, y how, cómo. Entonces, básicamente, esta herramienta lo que
a lo que se refiere es aplicar preguntas que están en inglés, pero bueno, traducidas al español significan esto. ¿Le qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Son las preguntas que te debes de hacer para poder llegar primero a la causa raíz del problema, ¿sale? Y ya después empezar a hacer el plan que te mencionaba en un principio. Y aquí podemos ver en este caso cómo se va realizando el poder responder este tipo de preguntas o qué información es la que tendría que responderme a estas preguntas. En el caso de un qué, hay que escribir brevemente el problema, que te decía, siempre eh, nos vamos a basar mucho en un resultado, en un indicador, en un KPI, ¿no? O KPI, como lo quieran traducir en inglés, ¿no? Se pronuncia KPI, o un KPI, que es un indicador, que es el que te va a decir exactamente en dónde está el problema, ¿sale? Después, la pregunta de cuándo. ¿Cuándo estás viendo el problema? Puede ser el momento del día o del proceso en cuestión, ¿sale? Que estás viendo ese problema. Eh, ¿Dónde? ¿Dónde estás viendo el problema? ¿En qué parte, lugar o proceso estás viendo que hay ese problema? En la palabra de quién, la pregunta de quién, ¿a quién le sucede ese problema? ¿Por qué? ¿Por qué sucede el problema? El cómo. Aquí podemos idear esta pregunta más a fondo de la tendencia en la que aparece el problema. ¿Es aleatorio o sigue un patrón? O sea, ¿cómo se lleva a cabo ese problema que ya tenemos? ¿Y cuánto, no? ¿Cuántos problemas se dan al día, en una semana, en un mes? ¿Cuánto dinero está implicando? ¿Sale? Que son más preguntas que te van a ayudar a resolver esta. Y entonces, si nos vamos a un ejemplo práctico, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar pues de un punto de venta, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, te menciona que hay bueno, estos son los indicadores que se tienen en un área. Y, por ejemplo, aquí el principal problema de los resultados que se tuvieron por ejemplo, en este caso, en el primer mes de este año en curso y del último trimestre del año, en donde hay un mayor problema de los indicadores que no se cubrieron, los tenemos aquí marcados en rojo, ¿no? Y tiene que ver con un tiempo de reparto, que este punto de venta también hace un reparto a domicilio. Y entonces, aquí la meta tienen un indicador, que su indicador es lograr todo el proceso de entrega a domicilio en 1 hora, 4 minutos, 3 segundos. En el mes de octubre, noviembre del año pasado, estuvieron dentro del indicador. Sin embargo, en el último mes del año y en el mes anterior, en el mes siguiente, que fue enero, ahí sí estuvieron fuera de este indicador. Es decir, se tardaron más tiempo del que debían tardarse, y por lo tanto esto te afecta en el tema de servicio. ¿Ok? Eso ya desde aquí te puedes ir identificando que pues no estamos cumpliendo con los tiempos de entrega, ¿no? Aquí también hay más información, que es lo que debes de ir recabando para poder contestar las preguntas que vienen arriba, ¿no? Estas, que aquí las vamos a tener ya más claras. Este es el contexto que tenemos de la información. Por ejemplo, considerando que los pedidos en Farm en este punto de venta han ido en aumento en los últimos días, los datos al cierre de enero fueron los siguientes. Hay un tema de pedidos que se hacen promedio por día, son 250. El tráfico de pedidos, los cuales se encuentran en los siguientes horarios, son por ejemplo, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí está el 40% de pedidos, pero la mayor parte de los pedidos están en la tarde, de 3 a 10. Ahí, de este total de pedidos, que son 250, pues el 60% de ellos se dan en la tarde. Ahora, aquí otra información tengo. En el mes de noviembre, 2 asistentes de esta área, ¿no? De reparto a domicilio, crecieron a una posición diferente. Entonces, significa que ya no los tenía yo en esa área. A final de noviembre pasó el cambio de puesto a vendedor del asistente, y en diciembre pasó el cambio o sea, esos colaboradores ya no los tenían en el área de reparto. Una vez que pasaron estos cambios, se realizó la requisición pues, de estos colaboradores que ya no están en mi área, que hicieron a otra posición. Eh, y entonces, aquí, ¿qué pasó? Dice,
con el motivo de no despejar escueta el área, actualmente el área cuenta con 5 asistentes, 2 de ellos están en la mañana, ¿no? La mayor parte está en la tarde por cubrir la mayor cantidad de pedidos. Pero dice aquí que en la primera semana de diciembre se incorporó un nuevo asistente a quien asignaron el turno matutino y para la siguiente semana del mismo mes se incorporó el segundo colaborador. Ahí hasta diciembre pudimos cubrir ya estos crecimientos. Ya tengo mi plantilla completa en el área de reparto. ¿Qué más? ¿Qué otra información tengo aquí? Fíjense muy bien, el colaborador del turno diurno ha aprendido rápido la ubicación de los productos y como vive cerca de ahí del punto de venta, ya le enseñaron a asignar pedidos, ya que conoce las colonias cerca de la farmacia, ¿no? Y el asistente del turno matutino, desde que ingresó al punto de venta, le ha costado trabajo la ubicación de los productos, no sabe dónde encontrarlos. Y por este motivo está tardando 5 minutos en promedio del tiempo establecido en surtirlo, ¿no? Estos pedidos. Eh, entonces está afectando el tema eh, pues de la impresión del surtido, de la impresión del pedido, el surtido del pedido, porque no conoce dónde están ubicados los productos. Con esta información, entonces podemos responder a esas preguntas del qué. ¿Qué pasó? Como les decía, nos vamos a basar en indicadores. No se cumplió el indicador, pero ¿cuál fue el que no se cumplió? El de tiempo ciclo de reparto. Ese fue el que no se cumplió. ¿Cuándo fue específicamente donde identificamos que está ocurriendo este problema? En el turno matutino, ¿no? Que fue cuando entraron esos colaboradores en la mañana de los que se me habían ido, el que entró en la mañana que se había ido. Hubo crecimientos, tenía yo pendientes, entraron nuevos y ahí es donde empezó a haber el problema, ¿no? ¿Pero por qué? Porque desconocía las ubicaciones de donde estaban los productos y constantemente 5 minutos en promedio arriba del tiempo que debía tardarse en encontrarlos y surtir los pedidos. ¿Cuánto? Pues al menos 50% de los casos. Aquí fue el mayor problema en el tema del horario matutino, en donde no se estaban surtiendo en tiempo los pedidos, y eso originó que al final se aumentara, ¿sale? Este tiempo, que aquí, por ejemplo, en el mes de diciembre, si era 1 hora 4 minutos y estoy a 1 hora 24 el tiempo que me tardé, estoy 20 minutos arriba del tiempo que me debía haber tardado en todo el proceso para hacer la entrega a los clientes. Y aquí en enero todavía se incrementó aún más, ¿no? Estábamos prácticamente a 35 minutos. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Que el colaborador no conoce las ubicaciones, pero es porque pues igual falta capacitación entonces, ¿no? Hay que tener ahí el contexto, digo, de estar ahí con el colaborador, entender por qué, qué es lo que le está costando trabajo, si es porque no tiene conocimiento de cómo están las ubicaciones de cada producto, dónde se acomodan, cómo se acomodan, qué categorías tenemos, qué productos tenemos. Entonces, implica que lo que tenemos que hacer es capacitarlo, ¿sale? Y esa sería la forma en la que yo podría identificar dónde está ese problema, que es prácticamente es eso, falta capacitación al colaborador, ¿sale? Muy bien. Otro ejemplo que podríamos ver es el de Pareto. Lo mencionamos la semana pasada. Tiene que ver Pareto con el 80-20, así se le conoce también, en donde el 80%, ¿sí? De tus problemas recae normalmente el 20% de las situaciones que vivas. Y eso, ¿para qué sirve esta herramienta de Pareto? Para que te enfoques en lo que te causa mayor impacto, porque puede haber muchísimas cosas, incidencias que te estén causando problema, pero te vas a enfocar en las que te impactan más en tu resultado. Y por ende, si tú trabajas en esas, seguramente vas a lograr el resultado esperado. Pero para que sea mucho más claro, sobre todo lo podemos ver aquí en porcentajes muy fácil, ¿no? En la gráfica que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí podemos ver que el 80% de tus problemas, te decía, puede ser que con el 20% de las que resolvamos las situaciones que te están originando, le vamos a dar la vuelta a este resultado, ¿no? Y entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo, cómo se aplica Pareto para identificar la causa raíz, ¿ok? Recuerden que todas estas herramientas son para identificar la causa raíz de un problema. Aquí vamos a revisar en este ejemplo que estamos hablando de un call center, ¿no? Y dentro del call center aumentaron las quejas en el último trimestre de este año del 2021. Entonces,
¿Cuáles fueron las causas o las quejas que se estuvieron registrando, ¿no? Por nuestra área de calidad? Eh, Fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fueron siete. Fueron siete las quejas de manera general, englobándolas, que son las que estuvieron dando y que nos incrementaron en el último trimestre de ese año. ¿Cuáles son? Los repartidores no se presentan a tiempo, ¿no? Es decir, se están tardando, como en el ejemplo de arriba que vimos, no están llegando en tiempo por todo este tema de reparto a domicilio. Otra queja que se ha tenido es el personal demostrador no atiende rápido. Otra que tenemos aquí es que el personal de call center no tiene actitud de servicio, ¿no? El personal demostrador no tiene actitud de servicio también. Otra, el precio de los productos aumentaron mucho, tardan mucho tiempo en atender en call center y el producto lo entregan maltratado. Entonces, aquí si tú dijeras, bueno, yo voy a decir, es que son muchas cosas, pero ¿por cuál me enfoco? Para eso sirve el 80-20 Pareto. Tengo que identificar ahora, ok, estos fueron los problemas que estuvieron, las quejas que estuvimos teniendo en ese trimestre. A ver, pero ¿cuántos clientes se quejaron por este primer punto? Los repartidores no se presentan a tiempo. Fueron 26, o sea, en total tuvimos 81 quejas, ¿no? Fueron 81 quejas. De esas 81 quejas, 26 fueron por este tema de que los repartidores no se presentan a tiempo. 20 fueron porque el personal demostrador no atiende rápido. 16 de ellas, el personal de call center no tiene actitud de servicio, ¿sale? Si se dan cuenta, prácticamente estos tres puntos son el 77, casi el 80%. Aquí ya tenemos nuestro 80-20, ¿vale? Estas tres situaciones o esas incidencias, estas quejas, a diferencia de estas cuatro, ¿no? Son una, dos, tres, cuatro, perdón, cinco, ¿no? Son cinco, ajá. Una, dos, tres, no, perdón, una, dos, tres, son cuatro, perdón, son cuatro porque eran siete de incidencia los que tenemos aquí, ¿no? Cuatro, cuatro de ellas no te representan más del 35, ¿no? 33%. Y el 77% son esas tres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo me enfoco a lo mejor en tan solo en las primeras tres? Le voy a dar vuelta prácticamente a solucionar este tema de quejas en un 80, casi en un 80%, en un 77% aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque te decía, al final, esto me representa el 100%, ¿sí? Pero si yo sumo 32 más 25% de esta otra incidencia, me da el 57 más el 20% de estas incidencias, me suban el 77. Entonces, con esto, yo lo que puedo es ya analizar en mi tema de mi causa raíz del problema. El 77% de las quejas de reclamo del primer trimestre son por tres causas principales. Por este motivo, tendremos que enfocarnos en estos puntos para mejorar la percepción de servicio de nuestros clientes, disminuir el tiempo de entrega de nuestros repartidores y agilizar los tiempos en el punto de venta. Entonces, ¿para qué? Porque imagínense, quiero resolver todo en un solo momento. No tengo, acuérdense, tengo cierta cantidad de personas, de recursos que no puedo estar malgastando, o a lo mejor quiero, aquí dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, mejor me enfoco en lo que me está causando mi mayor problemática. Cuando lo atienda, o sea, esto seguramente lo seguiré teniendo, pero pues solamente me representa el 33% de mi problema. Estaré resolviendo si atiendo estas tres incidencias, el 77, ¿no? Casi el 80, que es lo que les mencionaba. La idea es eso, a eso hace referencia, prácticamente resolverlo son menos acciones, menos cosas, no me enfoco en todo, solo en lo más crítico y así resuelvo. Vean, es una herramienta muy interesante, ¿sale? Con base ya a este análisis, ahora sí puedo empezar a generar mis acciones. ¿Vale? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo para darle la vuelta a estas tres incidencias? ¿Va? Y todo lo que hemos platicado. Y otra de las herramientas, otro ejemplo donde podemos aplicar una herramienta para identificar la causa raíz es el de los cinco porqués. Y entonces aquí vamos a ver este caso, ¿no? Hay un problema que lo que tenemos es hay una parte defectuosa, ¿no? De una producción o
estamos teniendo problemas, ¿no? En este problema del proceso que tenemos de producción, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una parte defectuosa de mi proceso de producción. Dice, porque fue el resultado de un problema en el proceso de producción. Es decir, salió una pieza o un artículo, salió dañado. ¿El por qué? Si yo pregunto, ¿pero por qué salió dañado? Porque fue el resultado de un problema en el proceso de producción. Ok, pero ¿por qué ocurrió ese desperfecto en el equipo, en el proceso de producción, ¿no? Ah, pues porque se realizó el mantenimiento, porque no se realizó el mantenimiento preventivo, pero ¿por qué no se realizó el mantenimiento preventivo, ¿no? Porque no estaba incluido en el plan, ¿no? Y por qué y por qué en este caso no estaba incluido en el plan. Ah, porque en el manual del proveedor no había sido consultado. Ok, entonces la solución, ¿cuál sería? Eh, tenemos que incluir acciones de mantenimiento preventivo para que el equipo ya esté considerado, ¿no? La máquina tenga este mantenimiento y no tengamos más desperfectos, ¿no? En la producción. Entonces, prácticamente con estas preguntas que hacemos, llegamos pues a la causa raíz del problema, ¿no? De esta situación. Hubo una parte defectuosa en mi producción. ¿Por qué? Pues porque la máquina tenía fallas, pero porque precisamente no había un mantenimiento preventivo que me permitiera tener un buen funcionamiento de la máquina. Entonces ahí está. Ya se pone en el plan de mantenimiento para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y ya otra vez de esas acciones, cuándo se tienen que ejecutar, quién va a ser el responsable del seguimiento, lo que dijimos en el primer tema que vimos, ¿no? De darle este seguimiento, que es así la parte que hace la alta dirección de darle seguimiento a lo que se vaya a planear hacer, se ejecute. ¿De acuerdo? Y muy bien, pues bueno, estos son ejemplos prácticos, reales que pueden ocurrir y para lo que yo podría ocupar estas herramientas. Entonces, son herramientas muy interesantes que en verdad no son complicadas utilizarlas y te van a dar una gran respuesta a poder solucionar estos problemas. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en este seminario prácticamente ya en este segundo parcial? Van a tener que trabajar en un plan, ¿sí? Ese va a ser nuestro proyecto de este segundo parcial. Y yo aquí en la plataforma ya les dejé prácticamente una estructura de cómo se pueden basar para poder generar su plan de trabajo, ¿sí? Ya aquí les puse yo las instrucciones. Cada uno de ustedes va a realizar un plan de trabajo. ¿En qué se van, en qué se van a enfocar? ¿Sí? En algún indicador crítico del área en la que tú laboras. Ahora, si tú no estás laborando actualmente, esto es importante, ¿sale? Deberás pedir apoyo a algún familiar que sí esté trabajando, ¿sale? Y que, bueno, él te pueda indicar qué indicador en el área en la que está es el que normalmente tienen más incidencias o no están alcanzando, ¿no? ¿Cuál es ese indicador? ¿Qué actividad vas a hacer? Vas a buscar información de ese indicador crítico a considerar en tu plan de trabajo, ¿sale? Eh, En este caso, ¿cuál es esa información? Pues por lo menos lo de un trimestre anterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita estamos en febrero. Tendríamos que tener el último trimestre del año del 2023, que sería, por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre, y el último mes que ya ahorita concluyó que fue enero, ¿sale? Para que tengas una gran referencia de información de ese mismo indicador, ha sido el resultado que has tenido. También vas a tener que aplicar alguna de las herramientas que ya te expliqué, ¿no? Como 5W2H, Pareto, los 5 por qué, ¿sale? Y de las de Chicago, todas las que vimos también en la clase grabada que le dejé la semana pasada. Y con eso vas a realizar tu plan de trabajo. Este plan que debe de incluir una estructura que aquí te la voy a dejar muy clara, ¿sale? Prácticamente tiene que llevar estas las estructuras del plan. Vas a identificar en una primer columna, en una tablita como esta, primero con todo el detalle de las herramientas que tenemos para identificar causa raíz, cuál es ese problema, ¿no? Que tienes en ese indicador, qué indicador es el que no estás cumpliendo,
cuál es la meta que tendrías que haber cumplido y cuál fue tu último resultado, como te mencionaba, del trimestre anterior y pues en este caso, como ya tenemos el primer mes de enero, de este mes de enero. ¿Qué acciones vas a llevar a cabo para resolver este problema? Sí, ojo, eso es importante. Si yo ya apliqué mi herramienta, como lo vimos hace ratito, ¿no? 5W2H, Pareto, los 5 por qué, etcétera, eh, ya tengo aquí identificado claramente dónde me tengo que enfocar, en qué problema, ¿sí? Y estas acciones totalmente tienen que ir enfocadas, tienen que hacer sentido en resolver este problema, ¿sale? Si no hay coherencia, desde ahí ya tenemos problemas. Luego, ¿quién va a ser el responsable de hacer esas actividades? ¿En qué periodo se va a trabajar este plan? ¿Y cuál es el resultado que se espera obtener con pues con estas acciones? ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí viene la base de cómo lo vas a realizar, ¿no? Te puse aquí un ejemplo de cómo te puedes guiar para poderlo llevar a cabo, ¿no? En la descripción del problema, aquí fíjate, se aumentó en 5% el producto en mal estado dentro del tercer trimestre de 2022. En monto representa 6,000 pesos más respecto a la meta. ¿Esto cómo lo deduje? Pues porque tengo que aplicar, como les decía, una de las herramientas que ya revisamos al principio de esta clase, ¿no? 5W, 2H, Pareto, 5 por qué, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí, fíjense cómo lo apliqué. Herramienta utilizada. Primero hay que tener el indicador, ¿no? El que no estoy alcanzando. ¿Cómo utilizo esta herramienta de causa raíz? En este caso se aplicó los 5 por qué, para que lo veas cómo se hizo. Y se identificó la causa raíz de este problema que tenemos aquí. Estamos arriba de este producto en mal estado que ya no se puede vender, ¿no? Eso es merma. Y entonces, ¿pero por qué se incrementó el producto en mal estado? Ah, porque se caducaron 6,000 pesos de mercancía, que es lo que estamos aquí, mira, estamos arriba de lo que debía haberse mermado, ¿no? ¿Y por qué se caducaron esos 6,000? Pues porque ese producto no se vendió a tiempo. ¿Por qué no se vendió a tiempo? Pues se indicó que el producto estaba mal acomodado y los próximos a caducar estaban al fondo es decir, había un mal acomodo, ¿no? No se acomodó de manera correcta, que eran las primeras entradas, primeras salidas, que es caducan. Entonces, o sea, lo que pasó es que estuvieron tomando los productos que estaban hasta el frente y pues esto originó que lo que ya estaba por caducar se quedara al fondo y eso no se vendió, ¿no? Pero ¿por qué el producto estaba mal acomodado? Pues porque los asistentes de recibo no acomodaron de acuerdo a las primeras salidas, como te mencionaba, y desconocían ese proceso. ¿Por qué los asistentes no conocían el proceso? Pues porque no incluí ese tema en su capacitación. Así de sencillo, ¿no? Y eso es para el jefe de esta área. Entonces, aquí ya, si se dan cuenta, el problema cuál fue, a los asistentes de recibo no se les ha capacitado en temas de acomodo de producto y eso me originó el mal estado, ¿sale? Eh, la meta que yo tenía era que no podía rebasar porque es un producto que normalmente tenemos mermas, ¿no? Tenemos ahí producto que ya no se apto para la venta, pero era del 1% que representa 1,200 pesos. Sin embargo, lo excedí en un 5% equivalente a 7,200. Bueno, el excedente fueron los 6,000 que decíamos arriba, ¿no? ¿Qué acciones son las que voy a llevar a cabo? Se capacitará en temas de acomodo a todos los asistentes de recibo en la primera semana del próximo mes. Esas acciones deben de ser acciones muy claras, ¿no? Del qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, ¿no? Desde el cuarto trimestre se incluirá en el plan de capacitación el tema de acomodo de mercancía y cada semana se colocarán ligas a los productos que venza su caducidad en las próximas 4 semanas con la finalidad de que sean los primeros productos en sacar para que ya los tengamos tan identificados, independientemente de que por un error, lo que sea, se haya acomodado otra vez mal, los tengamos identificados todos, ¿no? Y con esto, lo que ya se va a buscar es, ahora sí, si aplicamos todo esto ¿y quiénes son los que van a ejecutar todo esto? El jefe del área, ¿no? Es lo que es el que va a capacitar. Y estas actividades las tiene que hacer el asistente durante el periodo del primero de aquí dice de octubre del 31, del primero de octubre al 31 de diciembre de ese año. El resultado esperado es que si mitigamos este tema de acomodo, voy a disminuir esos 6,000 pesos. Por lo tanto, lo que podría seguir trayendo son esos 1,200 que ya tenía antes, ¿no? Pues básicamente es así como lo podrías hacer. Si se dan cuenta, no es complicado. Solamente es importante, por eso sí, conocer el indicador o el que vas a trabajar.
¿sale? Y si tú estás trabajando y tienes esa referencia, va a ser muy sencillo. Si no, en verdad, siéntate con tu familiar, hazle todas las preguntas necesarias para tener esta información que te permita elaborar el plan de trabajo y que seguro le vas a poder ayudar a hacer un buen trabajo, ¿no? Tal vez él no sea el jefe del área, pero pueda ayudar a darle claridad a su jefe de área, ¿no? Para que lo pueda resolver. Y si es el jefe del área, pues mejor aún. Vamos a ver cómo le funciona, ¿vale? Nota importante, vas a realizar una exposición en PowerPoint, ¿sí? O puedes ocupar alguna otra herramienta que desees utilizar. Tendrás máximo 10 minutos para exponer. Posteriormente, un servidor te hará preguntas respecto al plan. La intención es que yo pueda hacerte o darte claridad si efectivamente estás atendiendo todo lo que tú identificaste era el problema, ¿sí? Y que lo que también buscamos es darle la vuelta con un resultado que en verdad me permita estar dentro del indicador que yo quiero tener, ¿va? Con ese resultado de ese indicador. Pues prácticamente esto es lo que estaremos trabajando ya en la parte de las clases en Zoom. Ahí estaremos realizando este ejercicio y en verdad la intención es esta, en este seminario que aprendas, que apliques lo que estamos revisando y que mejor aún que si ya estás trabajando en alguna empresa, lo puedas aplicar ahí o que lo puedas vivir con algún familiar que tenga estas situaciones, que eso pasa en cualquier empresa, en cualquier organización vas a tener este tipo de situaciones que pues hay que resolverlas, ¿no? Y entonces de esta manera es una herramienta muy práctica para ti. Pues por mi parte sería todo. En verdad, muchas gracias por atender a esta clase y nos vamos a ver en la clase en Zoom para poder atender cualquier duda que tengan respecto a, pues, a estas actividades que van a estar realizando y también por si hay algún cuestionamiento o algo referente a eh, los casos prácticos que les expliqué hoy, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la clase en Zoom.